Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hace poco el jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, emitió unas declaraciones que a mí me parece que ameritan un comentario. Él habló sobre Israel y su influencia sobre el grupo Hamas. Quiero compartir algunos párrafos de una información que leí en el periódico español El País. Y dice lo siguiente: el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado este viernes abiertamente a Israel de haber financiado durante años a la milicia palestina Hamas para debilitar a Palestina y fortalecer el Estado israelí. En un discurso pronunciado en la Universidad de Valladolid, donde ha sido nombrado doctor honoris causa, el jefe de la diplomacia europea ha insistido además en la necesidad de crear un Estado palestino como parte de la solución al conflicto, pese a la negativa del primer ministro Benjamín Netanyahu a acceder a esta demanda. Sus declaraciones se han conocido mientras en Bruselas los 27 daban visto bueno a un nuevo régimen de sanciones que se aplicará contra quienes den apoyo económico a Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. El mensaje de Borrell constituye el más rotundo que haya lanzado ningún dirigente europeo sobre la hipótesis de que las autoridades israelíes han empleado recursos en fortalecer a la organización que gobierna en Gaza. Hamas fue financiado por el gobierno de Israel en un intento de debilitar a la autoridad palestina liderada por Fatah, organización política fundada por el ex líder palestino Yasser Arafat en 1958, 10 años después de la independencia israelí, ha afirmado Borrell en Valladolid. No es la primera vez que trasciende la idea de que el gobierno de Netanyahu ha impulsado a Hamas, algo que el primer ministro israelí niega. Así lo han afirmado tanto la oposición israelí como analistas y diferentes medios nacionales e internacionales, al menos desde que estalló el conflicto. La información es mucho más amplia, pero yo creo que con esas citas es suficiente. A mí, honestamente, no me cabe duda de que eso que está denunciando el señor Borrell ocurrió. Lo curioso es que nadie antes en Occidente, a pesar de que esa información se viene manejando desde hace bastante tiempo, nadie se había referido a este tema. Y no es verdad que Occidente se está enterando ahora de que Israel contribuyó a la financiación de Hamas y a su conversión en un grupo terrorista, porque Hamas comenzó como una organización no gubernamental de ayuda humanitaria. Y la verdad es que cuando uno oye estas cosas, tiene que formularse muchas interrogantes. Hoy en día declaran a Hamas como una organización terrorista. Y la pregunta es, ¿cómo se puede llamar al creador de una organización terrorista, al que le ha dado soporte financiero para que haga
eso que ha venido haciendo Hamás, con el propósito de tener una excusa y hacer resistencia a la idea de la creación del Estado palestino, dividir a los palestinos y al mismo tiempo debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, que gozaba de un amplio reconocimiento internacional, porque la Autoridad Nacional Palestina es el producto de un acuerdo al que se arribó en los años 90. Convino en entenderse con Israel, pero por razones que todos conocemos, ese esfuerzo fracasó. ¿Y cómo es que hoy en día se condena a Hamás y no hay una mínima condena para aquellos que contribuyeron a su creación? ¿Y qué hacemos entonces con todas las personas que han muerto? ¿O es que los que financiaron esta organización y contribuyeron a su creación no tienen ningún tipo de responsabilidad en eso? Por estas cosas es que la gente cree en teorías de conspiración. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la gente ha llegado a la conclusión de que los líderes occidentales, las grandes potencias, son capaces de cualquier cosa. Así se creó, igual que Hamás, se creó también el Estado Islámico. En esa iniciativa del gobierno de Israel de crear Hamás, no hay nada nuevo, porque antes que eso se había creado Al-Qaeda, y también de la misma forma se creó el Estado Islámico, y en eso trabajaron Israel y los aliados occidentales en la creación del Estado Islámico. Quiere decir que esa es una práctica vieja. Por eso es que ustedes ven que ponen a Borrell a decir estas cosas, porque Occidente no puede enrostrarle eso a Netanyahu, porque juntos todos trabajaron en la creación de organizaciones semejantes. Ese Estado Islámico que tanto estrago causó en Oriente Medio y en la propia Europa, en otras partes del mundo, con ataques terroristas crueles, es una creación de los hacedores de políticas occidentales, de los estrategas occidentales. La idea con el Estado Islámico era derrocar al gobierno de Assad. Entonces, no es verdad que Occidente no estaba al corriente de todo esto. Así también le crearon, le hicieron, le fabricaron un expediente a Saddam Hussein. Lo acusaron de tener en posesión armas de destrucción masiva, armas químicas, con el objetivo de justificar una invasión. Y utilizaron a un hombre como Colin Powell, que lo vimos en Naciones Unidas, presentando unos frascos con supuestamente un poderoso químico que los iraquíes habían desarrollado para utilizarlo como un arma. Después el señor Colin Powell aclaró que había sido confundido por la CIA estadounidense y explicó que él siempre se opuso a esa intervención, alegando que lo más fácil era derrocar a Saddam Hussein y que lo difícil vendría posteriormente, como efectivamente ocurrió. Y se refirió a gente como el vicepresidente Cheney y el señor secretario de Defensa Rumsfeld, que fueron los que impulsaron la idea de la invasión a Irak. Saddam Hussein fue también una creación de Occidente.
Y Saddam Hussein incluso hizo la guerra, libró una guerra contra los iraníes, instigados por el bloque occidental. Y después entonces lo abandonaron porque él estaba reclamando un dinero que le habían prometido. Por eso invadió Kuwait, para cobrar el dinero que le habían prometido, que era parte del acuerdo de financiación de la guerra con Irán. Pero resulta que Occidente también le vendió armas a Irán. Y recuerden ustedes el escándalo Irán-Contra. Por eso es que ustedes ven que la gente cree en teorías de la conspiración cuando advierte este tipo de cosas. Entonces, el bloque occidental no puede negar que no sabía que jamás había sido una creación de Israel. La pregunta es ¿por qué no se opuso? ¿Y por qué permitió que ocurrieran tantas cosas malas protagonizadas por Hamás, creadas justamente con esos fines? ¿Por qué no se opuso? ¿Por qué no lo denunció para evitar que Hamás se hiciera con el control del gobierno de Gaza, desplazando a la Autoridad Nacional Palestina? Todo esto que ha ocurrido, en gran medida es responsabilidad no solo de Israel, también de sus socios occidentales que han estado al corriente de estas cosas. Los hutíes son terroristas porque respaldan a Hamás. ¿Y Netanyahu qué es? Netanyahu qué es, que fue el creador del grupo. Entonces, bueno, ahora se le están aplicando, se ha aprobado, como dice la información del país, un paquete de sanciones contra Hamás, pero no hay sanciones contra el que fue su creador. Ese está recibiendo apoyo. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos.